Capítulo 5. A Viola y la admiraban y temían con el mismo fervor todas sus compañeras, por ser guapa como ella sola y por conocer la vida, a sus 15 años, mejor que ninguna, o al menos por aparentarlo. Los lunes por la mañana, en el recreo, las chicas le hacían corro en su sitio y escuchaban con avidez su resumen del fin de semana, que la mayoría de las veces era una astuta versión de lo que Serena, su hermana 8 años mayor, le había contado a su vez el día anterior. Viola se apropiaba de todo, aunque adobándolo con detalles sórdidos de su propia cosecha que a sus amigas les sonaban inquietantes y misteriosos. Hablaba, por ejemplo, de locales en los que nunca había estado, pero describiendo al detalle la iluminación psicodélica o la sonrisa maliciosa que le había dirigido el camarero al servirle un Cuba Libre. En la mayoría de los casos acababa con el camarero en la cama, o en la trasera del bar, entre barriles de cerveza y cajas de vodka, donde él le daba por detrás tapándole la boca para que no chillara. Viola sabía cómo contar una historia. Conocía lo expresivo que puede ser un detalle, y cómo dosificar el suspense para que el timbre de entrada a clase sonara cuando el camarero andaba a vueltas con la cremallera de sus vaqueros de marca. Su entregado auditorio se dispersaba entonces lentamente, con las mejillas coloradas de envidia y frustración. Le hacían prometer que continuaría en el siguiente intervalo entre clases, aunque ella era demasiado inteligente para cumplir la promesa. Al final despachaba el asunto haciendo una mueca con su boca perfecta, dando a entender que no tenía importancia alguna. Era un lance más de su extraordinaria vida y ella lo tenía ya más que superado. Sexo había practicado de verdad, como también había probado alguna de las drogas cuyos nombres tanto le gustaba pronunciar, aunque solamente con un chico y una sola vez. Ocurrió veraneando en el mar y él era un amigo de su hermana, que aquella noche bebió y fumó mucho y olvidó que una chiquilla de 13 años es demasiado joven para ciertas cosas. Se la folló deprisa y corriendo, detrás de un contenedor. Cuando los dos volvían cabizbajos con los otros, Viola le tomó la mano, pero él se soltó con desdén. A ella le hormigueaba la cara y el calor que sentía entre las piernas la hizo sentirse muy sola. En los días siguientes, el chico no volvió a hablarle y ella se lo contó a su hermana, que riéndose de su ingenuidad le dijo: «So tonta, ¿qué te creías?». El devoto séquito de Viola estaba compuesto por Giada Savarino, Federica Mazzoldi y Giulia Mirandi. Formaban un grupo compacto y despiadado al que algunos en el colegio llamaban las cuatro pavas. Viola las había escogido una por una y de todas exigió un pequeño sacrificio, porque su amistad debía una ganársela. Era la que decidía por todas y sus decisiones eran oscuras e inequívocas. Alice observaba a Viola a hurtadillas. Desde su sitio, 2 filas más allá, se nutría de frases sueltas y fragmentos de relatos, y luego, por la noche, sola en su cuarto, se recreaba con ello. Antes de la mañana de aquel miércoles, Viola no le había dirigido la palabra. Fue una especie de iniciación y se hizo como era debido. Ninguna de las muchachas supo nunca si Viola improvisó aquella tortura o si fue algo largamente meditado, pero todas convinieron en que estuvo genial. Alice aborrecía los vestuarios. Sus compañeras de cuerpos perfectos se demoraban todo lo posible en bragas y sujetador para que las demás las envidiaran a sus anchas. Adoptaban posturas forzadas, hundían el estómago y adelantaban los pechos, daban suspiros mirándose en el espejo agrietado que ocupaba uno de los tabiques, se decían fíjate, y con las manos se medían unas caderas que más proporcionadas y atractivas no podían ser. Los miércoles Alice iba a clase con los pantalones cortos debajo de los vaqueros, para no tener que cambiarse. Las otras la miraban con malicia y recelo, imaginándose la facha que debía de tener bajo aquellas ropas. Ella se quitaba la camiseta vuelta de espaldas, para que no le vieran la barriga. Una vez se había puesto las zapatillas de deporte, colocaba los zapatos contra la pared uno al lado del otro y doblaba los vaqueros con esmero. En cambio, sus compañeras dejaban la ropa de cualquier manera sobre los bancos y tiraban los zapatos por el suelo, porque se los quitaban con los pies. «Alice, ¿tú eres golosa?», le preguntó Viola. Alice tardó unos segundos en creerse que Viola le hablaba a ella. Estaba convencida de ser transparente a sus ojos. Tiró de los cordones de las zapatillas, pero el nudo se deshizo. «¿Yo?», preguntó mirando alrededor, cortada. «Eres la única Alice que hay aquí, ¿no?», se burló Viola. Las demás rieron. «No, muy golosa no soy». Viola se levantó del banco y se le acercó. Alice se sintió como traspasada por aquellos ojazos, que la sombra del flequillo tapaba a medias. «Pero los caramelos te gustarán, ¿no?», prosiguió Viola en tono persuasivo. «Sí, bueno, más o menos».
Al punto Alice se mordió el labio y se reprochó aquella estúpida vacilación. Pegó la huesuda espalda a la pared y un temblor le recorrió la pierna sana. La otra siguió inerte, como siempre. ¿Cómo que más o menos? Los caramelos gustan a todos, ¿a que sí, vosotras? Viola se dirigía a sus 3 acólitas, aunque sin volverse. A todos, sí contestaron. Alice percibió una extraña excitación en los ojos de Federica Mazzoldi, que la miraba desde el otro extremo del vestuario. Sí, sí que me gustan, se corrigió. Empezaba a tener miedo, sin saber por qué. Recordó que en primero las 4 pavas habían cogido un día a Alessandra Mirano, que luego suspendió y acabó estudiando para esteticista. La llevaron sujeta al vestuario de chicos y la encerraron dentro, y allí un par de tíos se la enseñaron. Desde el pasillo, Alice había oído las voces de incitación y las carcajadas de las 4 torturadoras. Ya lo decía yo. ¿Y no querrías ahora un caramelo?, preguntó Viola. Alice lo pensó. Si contesto que sí, cualquiera sabe lo que me obligan a comerme. Si contesto que no, igual Viola se enfada y me llevan también al vestuario de chicos. Se quedó callada como una estúpida. ¿Y bien? No es una pregunta tan difícil, se burló Viola, y sacó del bolsillo un puñado de caramelos. ¿Vosotras cuál queréis? Giulia Mirandi se acercó y examinó las golosinas. Viola no apartaba la mirada de Alice, que se encogía como una hoja de periódico en la lumbre. Hay de naranja, de frambuesa, de arándanos, de fresa y de melocotón, enumeró Giulia, y echó a Alice una ojeada temerosa, sin que la viera Viola. Yo de frambuesa, dijo Federica. Yo de melocotón, dijo Giada. Giulia les lanzó los caramelos, desenvolvió el suyo de naranja, se lo llevó a la boca y retrocedió un paso para devolver el protagonismo a Viola. Quedan de arándanos y de fresa. ¿Qué, lo quieres o no? A lo mejor es que solo quiere convidarme a un caramelo, pensó Alice. Y ver si me lo como. Es un simple caramelo. El de fresa, murmuró. Vaya, el que yo quería, repuso Viola, afectando contrariedad de manera muy poco convincente. Pero a ti te lo doy. Desenvolvió el caramelo y tiró la envoltura al suelo. Alice tendió la mano para cogerlo. Un momento, dijo Viola, no seas avariciosa. Y sosteniendo el caramelo entre el pulgar y el índice, se agachó y empezó a restregarlo por el sucio suelo del vestuario. Luego, avanzando así agachada, lo pasó también, lentamente, por el ángulo de la pared y el suelo, donde había porquería acumulada y se veían pelusas de polvo y pelos. Giada y Federica se tronchaban de risa. Giulia mordisqueaba el labio con ansiedad. Las demás, comprendiendo lo que pasaba, habían salido y cerrado la puerta. Cuando hubo acabado de restregarlo por la pared, Viola fue hasta el lavabo, donde las chicas se lavaban cara y axilas al acabar la clase de gimnasia, y con el caramelo rebañó la mugre blancuzca que recubría el desagüe. Por último se acercó a Alice y ofreciéndole aquella asquerosidad le dijo: Toma, de fresa como querías. No reía. Tenía el aire serio y resuelto de quien está haciendo algo doloroso pero necesario. Alice negó sacudiendo la cabeza y se pegó aún más a la pared. ¿Qué pasa? ¿Ya no lo quieres? Nada, lo has pedido y ahora te lo comes, terció Federica. Alice tragó saliva y osó decir: ¿Y si no lo quiero? Si no lo quieres, atente a las consecuencias, contestó Viola, enigmática. ¿Qué consecuencias? Las consecuencias no se saben, nunca se saben. ¿Pretenden encerrarme en el vestuario de tíos?, pensó Alice, o desnudarme y no devolverme luego la ropa. Temblando, aunque de manera casi imperceptible, alargó la mano y Viola dejó caer el asqueroso caramelo en la palma. Lentamente, Alice se lo llevó a la boca. Las otras habían enmudecido y parecían preguntarse si sería capaz de comérselo. Viola permaneció impasible. Alice depositó el caramelo en la lengua y sintió cómo la pelusa adherida se empapaba en saliva. Masticó 2 veces y algo crujió entre sus dientes. No vomites, se dijo, no debes vomitar. Tragó un flujo de saliva y con él el caramelo, que le bajó con dificultad por el esófago, como si fuera una piedra. El tubo fluorescente del techo zumbaba, del gimnasio llegaban confusas las voces y risas de los chicos. La atmósfera en aquellos subterráneos estaba enrarecida y por las pequeñas ventanas no circulaba el aire. Viola se quedó mirando a Alice toda seria e inclinó la cabeza con aprobación. Luego hizo una seña como diciendo ya podemos irnos, dio media vuelta y, pasando junto a las otras 3 sin dignarse mirarlas, salió del vestuario.